Buenas tardes, chiquillos. Buenas tardes también a los alumnos que nos acompañan desde el canal de YouTube del colegio. Hoy comenzamos con una nueva actividad y un nuevo objetivo. La actividad se denomina Me expreso de manera creativa. Dirige la clase Miss Caterina Terry y nos acompaña como todos los días viernes Miss Damarit Caravante. Hola chicos. Nuestro objetivo de aprendizaje es el número 13, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer o qué es lo que qué habilidad vamos a desarrollar a partir de este objetivo? Es que ustedes puedan expresarse de manera creativa por medio de la escritura, ¿ya? Con textos de diversos géneros, género narrativo, género literario, género lírico, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, pueden escribir cuentos, pueden escribir crónicas, un diario de vida, cartas, poemas, etcétera. Si ustedes a lo largo de la explicación de los contenidos se les ocurre que pudieran crear a partir de otra manera expresarse, bienvenido sea, ¿ya? Al final de la clase voy a tomar tienen que poner atención también y escoger a lo largo de la clase qué es lo que quieren ustedes crear, qué es lo que quieren ustedes escribir, y al final de la clase yo les voy a preguntar a cada uno de qué manera se quieren expresar, si quieren escribir un cuento, si quieren escribir una carta, un poema, etc. ¿Ya? El tema es libre, ¿ya? Ustedes escogen el tema de qué es lo que quieren escribir. El género también es libre, ¿ya? Y el destinatario también es libre, o el receptor, en caso de que alguien quisiera escribir una crónica, ¿ya? Todo es libre, ustedes se expresan de manera creativa, pero ustedes escogen cuál va a ser su tema, cuál va a ser el género y cuál va a ser el destinatario. Lo que yo les voy a pasar ahora son contenidos de los cuentos, las crónicas, los diarios de vida, cartas, poemas, ¿ya? Para que ustedes tengan una base y sepan cómo se estructura, por ejemplo, una crónica o un cuento, cómo yo puedo partir escribiendo, etcétera, ¿ya? Y en esta primera clase entonces vamos a pasar solamente contenidos para ayudarlos a ustedes a saber cómo escribir su expresión creativa, ¿ya? Y a partir de la próxima clase o del próximo trabajo académico ya vamos a comenzar a escribir. Les voy a enviar también una pauta de una rúbrica para que ustedes sepan cómo vamos a ir trabajando clase a clase y cuáles son los avances que ustedes tienen que ir avanzando, valga la redundancia, ¿ya? Entonces, primera clase vamos a trabajar solamente contenidos y al final de la clase yo voy a escribir qué es lo que quieren, qué es lo que ustedes quieren trabajar, ¿ya? Y a partir del próximo trabajo académico ya ir avanzando. Luego nos juntamos en el próximo encuentro virtual y hacemos las revisiones, etcétera. Pero yo les voy a enviar lo que tienen que ir avanzando, si van a hacer un cuento, qué extensión, si van a hacer un diario de vida, cuál es la extensión, etcétera. ¿Ya? Comenzamos entonces. Lo primero que tenemos que tener claro, si queremos trabajar con un cuento, por ejemplo, con una novela, con un fragmento de una novela, con una fábula, una leyenda, un mito, etcétera, ustedes tienen que tener claro cuáles son los componentes del género narrativo, ¿ya? El género narrativo relata, ¿cierto?, historias imaginarias o ficticias. Eso es lo que tienen que tener ustedes claro. Se puede basar en realidad, ¿ya? Puedo sacar elementos de la realidad, elementos que me pasan a mí, pero en base a una historia imaginaria o ficticia, ¿ya? Por ejemplo, si yo en el mundo real tengo seres, tengo lugares, tengo hechos, en la obra narrativa tenemos personajes en vez de seres o personas, lugares, en vez de lugares tenemos ambiente y en vez de hecho tenemos acontecimientos o acciones, ¿ya? Los personajes, principal, personaje protagonista, antagonista, etcétera, ¿ya? El ambiente es donde yo me estoy desarrollando y si es un ambiente, por ejemplo, de tristeza, es un ambiente de alegría, es un ambiente de fiesta, etcétera. Y los acontecimientos, acciones son los que llevan a cabo el relato completo, ¿cierto?, de una narrativa. A medida que van pasando los acontecimientos, que ustedes van narrando acontecimientos, el texto va avanzando, ¿ya? Y, por ejemplo, tenemos las historias imaginarias ficticias, el cuento, la novela, la fábula, la leyenda, los mitos, etc. ¿Ya? Y el género narrativo, si ustedes quieren escribir acerca del género narrativo, tienen que saber que tiene diferentes elementos, ¿ya? Por ejemplo, tiene que tener un narrador, eso sí o sí lo tiene que tener, ¿ya? Y va a estar también dentro de la pauta para los que quieran escribir
un género narrativo. Tiene que tener un narrador, tiene que tener personajes, tiene que tener ambiente, tiene que tener acontecimientos y diálogos. ¿A qué se refiere el narrador? Entrega, ¿cierto?, la historia imaginaria. Es la persona que narra este cuento, libro, o sea, novela, fábula, etc. Y puede ser un narrador personaje que está en primera persona, que es el que vive, ¿cierto? El protagonista, el que vive el cuento, novela, etc. Está el testigo, que se narra en tercera persona, que es solamente el que ve y sabe, no sabe la interioridad de los sentimientos de las personas. Está el objetivo, que narra solamente lo que puede ver, no narra los sentimientos de los personajes, por ejemplo, solamente narra lo que ve. Tenemos el omnisciente, que es una especie de Dios, ¿cierto? Que narra todo y narra todo lo que ve y todo lo que sienten los personajes, ¿ya? Es un narrador que todo lo sabe, es un narrador omnisciente. Conoce acerca de los sentimientos o cómo se sintió si un personaje hirió a otra persona, el narrador omnisciente lo va a describir y va a contar que esa persona se sintió herida, se sintió triste, porque él puede saber lo que sienten los personajes y también lo que ven los personajes, ¿ya? Ese es el narrador que todo lo sabe. Después tenemos los personajes, que son los seres que pueblan el mundo narrado, ¿ya? Que tenemos los principales, que son los protagonistas, ¿cierto? Los principales de los textos, y tenemos los secundarios. Y también tenemos los antagonistas, que aquí no aparecen, pero son los antagonistas los que luchan contra el personaje principal, contra que el personaje principal cumpla su objetivo, ¿ya? Tenemos el ambiente, que es el lugar físico, y el medio, ¿ya? ¿A qué se refiere el lugar físico? Al lugar donde están ustedes, donde van a narrar. Por ejemplo, si alguien quiere crear un ambiente en París o en Estados Unidos o en Isla de Pascua, ese es el lugar físico, ¿ya? El medio es por donde se mueve este personaje, ¿ya? Tenemos los acontecimientos, que son los argumentos del texto, que son dentro de lo más importante, porque si no tenemos acontecimientos, no tenemos narrativa. Por ejemplo, si esta persona viajó a Isla de Pascua, después conoció a su mejor amigo, adoptó un perro, volvió a la ciudad de Santiago, viajó nuevamente a Isla de Pascua. Esos son los acontecimientos, lo que nosotros vamos narrando a través de nuestro género narrativo. Y finalmente tenemos el diálogo, que se centra también en los acontecimientos. Son las conversaciones que existen entre dos o más personajes. Eso con respecto al género narrativo. Ya esto también yo se los voy a enviar como una guía para que ustedes también lo tengan presente al momento de crear sus obras o sus expresiones literarias. La siguiente que aparecía es la crónica. ¿Cómo yo puedo saber los componentes de la crónica, de qué se trata la crónica, cómo puedo hacer una crónica? Es lo que vamos a ver en el siguiente video.
Ya, chicos. Entonces ustedes... Sí, así sonido. Entonces ustedes, chiquillos, van a... Solamente el texto era... O sea, solamente el video era texto, ¿ya? Ustedes entonces tienen que ver si les interesa la crónica, cómo se narra una crónica, de qué es lo que se trata la crónica, qué tipo de crónicas hay, también les apuntaba al final del video, ¿ya? Entonces, si alguien quiere escoger una crónica, también se le va a indicar cuál es la extensión de la crónica que tiene que hacer, cuáles son los elementos que tiene, cuál es la estructura, etc. ¿Ya? Todo eso va a ir, como vuelvo a repetir, para los que vienen llegando ahora, todo eso va a ir en una rúbrica, ¿ya? Y bien explicado en el siguiente trabajo académico, que es el día próximo martes, si no me equivoco. Un diario de vida o un diario personal, ¿ya? La escritura de un diario donde se narran las propias experiencias y sentimientos se suele asociar, ¿cierto?, solamente con la parte adolescente. Pero, sin embargo, es una actividad que puede proporcionar hartos beneficios a personas de todas las edades, ¿ya? Eso es súper importante que lo tengan claro. Un diario de vida no solamente se escribe en la adolescencia, es un registro, puede ser una bitácora de tu vida personal. Por ejemplo, yo llevo una bitácora, pero no mía, llevo una bitácora de mi hija desde que nació hasta el día de hoy. Y algún día va a ser de ella para que la pueda leer. Es una bitácora de los acontecimientos que han ido pasando, de cómo se ha desarrollado su vida, los hitos más importantes, etc. Y eso también va dentro de un diario de vida o un diario personal que pueden también desarrollar ustedes, ¿ya? Ordenar el pensamiento sirve mucho, sobre todo en este tiempo de encierro, ¿ya? Ordenar su pensamiento y conocerse mejor a uno mismo, porque de repente también tenemos actitudes o tenemos actividades durante el día y plasmamos en nuestro diario de vida que no nos gustó o que sí nos gustó, qué nos pareció, y a medida que lo vamos leyendo vamos diciendo, chuta, yo también tengo un pensamiento crítico, yo también tengo opiniones, etc. Entonces por eso también nos ayuda a conocernos mejor a uno mismo. Ayuda a la memoria también. Si yo anoto que tengo que hacer esto mañana o la próxima semana, también voy a realizar como un calendario de actividades dentro de mi diario personal que me van a permitir recordar las cosas. Y obviamente la creatividad, ¿ya? Porque incluso mejorar nuestra salud mental y física son algunos de los principales efectos positivos. Si yo creo un diario de vida personal, no solamente puedo escribir, también me puedo expresar a través de los dibujos, por ejemplo, ¿ya? Trata de escribir diariamente, aunque sea solo algunas líneas. Si no sabes bien qué escribir, puedes preguntarte cosas tales como: ¿qué he conseguido el día de hoy? ¿Qué he aprendido? ¿Qué problemas han surgido? ¿Cómo me he sentido respecto a estos problemas? ¿Cómo los podría solucionar? ¿Y cuáles son mis proyectos? Estas son solamente algunas de las preguntas que ustedes podrían plantearse, solamente para que ustedes conozcan a modo general de qué se trata un diario de vida personal, un diario de vida o un diario personal, o una bitácora de vida, por ejemplo. El hábito de escribir te ayuda a reflexionar sobre ti mismo y aumenta la creatividad. E incluso puede ayudar a mejorar tu autoestima, porque es una excelente manera de conocerse a uno mismo, como bien decíamos anteriormente. Ya. Y ahora, Miss, una carta. en el chat nos consultan. Entonces, las partes de una carta. Aquí tenemos una carta común y corriente y tenemos la carta formal, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero escribirle una carta a mi abuelita que vive, no sé, en Punta Arenas, no es lo mismo que escribir una carta formal, por ejemplo, una carta de reclamo porque no me ha llegado cierto producto, ¿ya? Tenemos entonces primero las partes de una carta y luego las partes de una carta formal. Lo primero que tienen que tener en cuenta es el lugar y la fecha, siempre. El nombre de la ciudad y la fecha en la que fue escrito.
el saludo. Aquí dice, por ejemplo, querida abuelita. El cuerpo, que ya es todo el desarrollo de nuestra carta, todo lo que queremos expresar, etc. Y tenemos la despedida, que, por ejemplo, esta dice, te mando un gran saludo, que puede ser, te saludo atentamente, te quiero mucho, te envío un abrazo, cuídate, etc. ¿Ya? Y tenemos la firma, que es el nombre de la persona que está enviando la carta, quien es el emisor. ¿Ya? Y obviamente también yo les voy a dar, si alguien quiere hacer una carta, también van a tener que tener cierta extensión. Y tenemos la carta formal, que aquí, a diferencia de la carta normal, ¿cierto? La carta común y corriente, primero tenemos el lugar y la fecha. Ya acá lo primero que tenemos que tener es el membrete. Por ejemplo, este membrete es una compañía y ustedes, por ejemplo, pueden poner su nombre, su dirección, etcétera. Porque si quieren hacer, por ejemplo, un reclamo, una sugerencia, tienen que poner eso primero. La dirección del destinatario, la persona a quien se le está enviando, ese es el destinatario, a quien yo le envío esta carta. Y luego ya viene el saludo, que pasa aquí a ser el cuarto paso, y aquí es el segundo, ¿ya? El cuerpo de la carta, que es exactamente lo mismo que la carta común y corriente, pero aquí obviamente expresamos nuestra sugerencia, nuestro malestar, nuestro reclamo, etc. Y tenemos la despedida, que es mucho más formal, que te mando un gran saludo, ¿cierto? Aquí tenemos un atentamente y la firma, que es el nombre de la persona a quien remite esta carta, ¿ya? Entonces la diferencia entre una carta común y corriente y una carta formal las podemos ver aquí. Pasa, ¿cierto? El lugar y la fecha pasa ya a segundo plano, ¿cierto? Lo primero es identificarse quién está enviando la carta. Y lo último, tenemos el género lírico. Si alguien quiere escribir un poema, tenemos que la poesía, ¿cierto? Obviamente pertenece al género lírico, porque el género se refiere al mundo de los sentimientos y de las emociones, es decir, a la influencia y la repercusión de la realidad en el espíritu del hombre, ¿ya? El género lírico es mucho más profundo que el género narrativo, a pesar de que el género narrativo también nos hace sentir y nos teletransporta y nos hace imaginar, etc. El género lírico se remite mucho más hacia los sentimientos y hacia las emociones. Sobre todo en el mundo interior, ¿cierto?, del escritor, que es la persona que se expresa y que comunica sus emociones. En este caso, ustedes serían los escritores, la cual provoca en él un estado anímico o una emoción única. Al género lírico pertenecen todas las obras escritas en verso o en prosa, ¿ya? Son súper pocas las poesías en prosa, pero existen, en las que se expresan sentimientos, emociones íntimas, individuales o personales. De acuerdo a esto, las obras líricas, entre ellas la poesía, tienen un carácter subjetivo, ¿ya? Recordemos que, por ejemplo, las noticias son objetivas, porque solamente se remite a narrar hechos. ¿Por qué los géneros líricos son subjetivos? Porque cada persona que lee puede interpretar de diferente manera un poema. Por eso son subjetivos, porque muestran los sentimientos y las emociones personales, y cada persona, cada individuo puede interpretar un poema de la manera que sea conveniente para él, o si, por ejemplo, cuando está leyendo un poema está triste o está contento, lo va a interpretar de manera diferente también. Por eso, vuelvo a repetir, son de carácter subjetivo. ¿Cuáles son los elementos para la creación lírica? El objeto lírico, el temple de ánimo, el motivo lírico y el hablante lírico. El objetivo lírico, circunstancia o ser que provoca un estado anímico determinado en el poeta. Ya el objeto lírico, por ejemplo, un gato. Yo voy a crear un poema a partir de mi gato. El amor de mi novia o mi novio, ¿ya? Esos son los objetos, a partir de qué es lo que yo voy a hablar, ¿ya? A partir de en qué me voy a enfocar yo, cuál es mi tema, por ejemplo, personal, en lo que yo me voy a enfocar para poder hacer una poesía. En este caso es el objeto lírico. El temple de ánimo, la emoción o estado de ánimo del poeta, ¿ya? Eso también se puede identificar. Si yo quiero narrar acerca del amor, voy a estar contento o voy a estar triste por un desamor o contento por un amor correspondido, por ejemplo. O el amor de mi familia o el amor a un hijo, etc. Ese es el temple de ánimo, la emoción, el estado de ánimo que tiene. Si está triste, si está contento, si está enojado, porque también se puede escribir a partir de la rabia y del enojo.
El motivo lírico corresponde al concepto o a la idea que está presente en una determinada composición poética. Esta idea-concepto representa lo más importante del mensaje, siendo por lo general un sustantivo abstracto, como la tristeza, el amor, la soledad, la angustia, etc. ¿Ya? A diferencia del objeto lírico, que es el tema de lo que vamos a hablar, de quién vamos a hablar, el motivo lírico se basa en los sentimientos, ¿ya? Y el hablante lírico es el personaje o ser ficticio, que en este caso serían ustedes como escritores, creado por el poeta para transmitir al lector su realidad. Por ejemplo, si me está narrando acerca de mi gato, puede ser una mujer que está narrando acerca de su gato, ¿ya? Y el autor remite a esa persona para que esa persona sea la voz del poema. Ese es el hablante lírico, la voz del poema. Y es decir, es el que entrega el contenido del poema. En este caso sería como el símil del narrador, en el género literario, bien, narrativo, perdón. Y el que transmite estas impresiones, los sentimientos y emociones al lector. Él se encarga de mostrar la realidad del poeta. ¿Ya? Vuelvo a repetir, en el caso del género narrativo sería como el símil del narrador. El narrador es el que cuenta la novela, el que narra la novela, el que narra las historias, el que narra la fábula, el que narra los mitos, las leyendas, etc. En este caso, el que narra, entre comillas, ¿cierto? El poema es el hablante lírico, la persona que cuenta el poema, ¿ya? Y ahora, chiquillos, vamos a contestar dudas y consultas. Y si no tienen ninguna duda, alguna consulta, vamos a partir ya anotando cuáles van a ser los temas o qué es lo que quieren ustedes trabajar, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ah, bueno, lo que preguntaba Samantha, si se puede hacer como un diario ficticio. Sí, efectivamente se puede hacer un diario ficticio, no necesariamente tiene que ser personal, ¿ya? Sí, va a haber un límite de hojas, un límite de extensión de los cuentos. Eso se los voy a enviar en su próximo trabajo académico. Ya ahí van a ir todas las, va a ir la rúbrica de lo que tienen que hacer y también la rúbrica de, por ejemplo, si alguien quiere crear otra cosa, no necesariamente de lo que vimos en clase, me tiene que avisar y yo le entrego el contenido para que sepa cómo es la estructura, cómo tiene que desarrollarlo y sobre todo la extensión. Sí, a partir de esto vamos a ir evaluando, ya no calificando, solamente evaluando. A clase por clase y trabajo académico por trabajo académico, que era también lo que mencionaba al principio de la clase. No les voy a enviar trabajo académico aparte porque vamos a estar trabajando solamente con lo que trabajamos en clase. Por ejemplo, si Marcelo, por ejemplo, que está preguntando, ¿quiere hacer un poema? Ok. En la próxima clase, en el próximo trabajo académico, yo voy a enviar todo el listado de los que quieren hacer poemas y les voy a enviar también la materia que vimos aquí para que sepan cómo estructurar el poema y yo les voy a decir, ya, ok, en este trabajo académico ustedes me tienen que enviar el título de su poema y, por ejemplo, el motivo lírico de su poema o el hablante lírico, ¿ya? Voy a ir pidiendo por clases avances y por trabajos académicos. Entonces vamos a trabajar en clase, en trabajo académico, en clase y trabajo académico. Sí, la idea es que puedan decidir ahora y obviamente si presentan algún cambio me tienen que avisar, me envían un correo, ¿ya? Pero la idea es que queden todos listos ahora para que yo sepa si alguien quiere hacer otra cosa, yo pueda buscar material para enviárselo, ¿ya? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Más arriba no había. Pregunten ahora, chiquillos. Aprovechen de preguntar. Ya, quiere hacer una carta de reclamo, Vicente. Muy bien. Entonces yo voy a repetir, yo les voy a enviar a ustedes las pautas y las extensiones de lo que tienen que hacer y qué es lo que vamos a ir avanzando clase a clase. ¿Ya? No podemos calificar, pero sí es una evaluación formativa. ¿Ya? Muy bien, Milton quiere hacer un poema, súper.
Recuerden que estas son evaluaciones formativas, es lo mismo que hicimos en la clase anterior, pero yo necesito ir viendo, ¿cierto?, que ustedes vayan avanzando y vayan adquiriendo las habilidades que nos pide el objetivo. No, no, no. Solamente los que vamos a trabajar de este tema van a tener que ver en la clase y el trabajo académico, ¿ya? Estos sí van a ser evaluados, pero los trabajos académicos que prosigan, vamos a ir viendo si tienen que ver con la clase. También les estoy enviando comprensión lectora porque están bien flojos para la comprensión lectora, así que vamos a ir turnando. Pero ahora, solamente con este objetivo vamos a trabajar en clase y trabajo académico. Y esos trabajos académicos sí van a ser evaluados. Hay varios míos que están eligiendo poemas en el chat. Ya, un cuento. Y aquí la pregunta, por ejemplo, si quiere hacer un cuento, ¿puedo hacerlo del tema? Sí, exactamente. El tema, el género, es todo libre, ¿ya? Ustedes escogen de qué quieren escribir, lo que a ustedes más les interese, lo que a ustedes más les guste, etc. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuántas? Tienen que escoger una carta común y corriente o la carta formal, pero entre esas dos tienen que escoger una, ¿ya? Y vuelvo a repetir, la extensión yo se las voy a enviar el día martes en el trabajo académico. Los cuentos no necesariamente son infantiles, Marcelo. Hay cuentos también para adolescentes, hay cuentos para adultos. No necesariamente tiene que ser un cuento donde participen animales o participen niños, etcétera. Hay muchos tipos de cuentos. Puedes también apoyarte en internet, buscar si quieres hacer algún tipo de cuento. Por ejemplo, el cuento El regreso bien dice que era cierto, no es para niños. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Puede también ser un cuento de misterio, un cuento policial. Hay diferentes tipos de cuentos, pero lo que sí tienen que cumplir con la estructura del cuento, tiene que tener el personaje, el ambiente, todo lo que vimos en la clase, ¿ya? ¿Alguna otra duda o alguna otra consulta? Ya, entonces ahora yo les voy a pedir, porque sé que algunos ya me escribieron para arriba, pero ahora yo necesito que me escriban. El poema tiene que llevar todo lo que vimos recién, Milton, Va a ¿ya? estar en el PPT, sí, Sí, chicos, va a para que estar lo en mi puedan revisar PPT. luego. Sí, yo se los voy a enviar más ratito junto con la clase grabada también, ¿ya? Entonces, a partir de ahora, van a escribir solamente en el chat su nombre y su apellido y qué es lo que van a hacer. Ningún otro comentario. Si quieren hacer un comentario, quieren hacer alguna consulta, solamente van a enviarme a mí o a mis por privado, ¿ya? Entonces, su nombre, su apellido y su tema, para que así yo después guarde el chat y tenga el registro de lo que van a escribir. Bruno estaba levantando la mano. Ya. No se olviden que si cambian, me tienen que avisar, porque yo también les voy a enviar el material. Ah, ya, no hay problema, Bruno. Porque yo les voy a enviar el material. Sí, las recibí, Kiara, pero todavía no logro revisarlas. Pero sí las recibí. Súper bien, chicos. Nos despedimos entonces hasta la próxima sesión y hasta el próximo trabajo académico, que ahí les voy a enviar todos los detalles, la extensión de lo que tienen que hacer, y ustedes también me van a tener que enviar algunas cosas de vuelta, ya como su tema,
por ejemplo, si quieren hacer un poema, el motivo lírico, etcétera, ¿ya? Y eso va a ser del trabajo académico y en la próxima clase vamos ya a comenzar a escribir en vivo y en directo, ¿ya? Y también me van a tener que entregar un avance. A medida que vamos avanzando la clase, vamos a ir avanzando también el material o la expresión creativa que ustedes tienen que hacer. Así que nos vemos, chiquillos, que estén bien. Les voy a enviar también, no se olviden, el PowerPoint para que sepan los contenidos y la clase de YouTube también la voy a subir en un ratito más. Así que nos vemos, chiquillos. Sí, Nos vemos, chicos, en un ratito cuídense. más les subo la clase. No hay problema. Nos vemos, chiquillos, que estén bien. Chao, chao. Cuídense, chao. Chao, chiquillos que se despiden en el chat. Chao, chao. Gonzalo, ¿alcancé a leer tu pregunta? No, no era una votación. Cada uno escoge su tema. Cada uno escoge el tema que va a trabajar. No es una votación. No es una votación de, por ejemplo, cuál es lo que más votaron, lo vamos a hacer. No, cada uno escoge su tema.